deuda de la gasolina. Ahí están los señores de la clase media alta de Bogotá queriéndome meter en un ataúd, porque les subí el precio de la gasolina. Y todavía no saben por qué es. Pues porque el gobierno de Duque le subsidió la gasolina, que Ecopetrol compraba cara fuera del país y se las vendía baratas a los señores de las Toyotas, pero también de las motos. A todos los que usan gasolina. Y eso fue creciendo al punto que esa es una deuda que se puede comparar con la deuda externa de Colombia. Subsidio a la gasolina, es decir, al 15% de la población más rica. Y entonces, que la pague el presupuesto. Pues yo dije, no, entonces con la plata que hay que llegar a los pobres, que hay que hacer hospitales, que hay que hacer universidades. Y entonces a los dueños de las Toyotas, no, pueden hacer 1000 manifestaciones, pero el precio de la gasolina tenía que ser igual que el que compra Ecopetrol del exterior. Por eso Ecopetrol tiene el deber de publicar el precio internacional de la gasolina, para que sepa la gente si le están bajando o le están subiendo a la gasolina de acuerdo al precio internacional de la gasolina. No podemos subsidiar la gasolina. Una deuda con la sociedad más tarde. Al día siguiente. Pasando con el Fondo de Estabilización y el subsidio a la gasolina. Si seguramente lo han escuchado, en el mundo el precio de los combustibles crece y crece, pero aquí en Colombia el gobierno destina parte de sus recursos para que no sintamos ese incremento de manera tan fuerte. Pero veamos ahora lo que propone el presidente Gustavo Petro. El déficit de estabilización de precios de los combustibles por falta de pago del gobierno anterior es de 10 billones por trimestre, es decir, casi 40 billones anuales. ¿Esto qué significa? Aquí en Noticias RCN consultamos a los expertos para saber la dimensión frente al Fondo de Estabilización. La situación que tenemos hoy es que se ha acumulado 34 billones de pesos de ajustes que no se han realizado. Lo importante no es que se mantenga, lo importante es cómo se va a reducir el déficit tan grande que se ha venido acumulando en cabeza de ese fondo. Bueno, este tema nos interesa a todos y por eso hasta ahora saludamos a Juan Carlos Vélez. Él es el presidente ejecutivo y vocero gremial de Fendipetróleo. Doctor Vélez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. Muy buenos días, un saludo muy especial a toda la audiencia. Bueno, doctor Vélez, ¿qué pasa si se elimina este tema del Fondo de Estabilización? Y esa es la pregunta que se hacen hoy todos los colombianos. ¿En cuánto nos podría quedar el galón de gasolina? Bueno, si se llegase a eliminar el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, el precio del galón de gasolina y de diésel estaría del orden de los 16.000, 18.000 pesos. Para que ustedes tengan una idea, tradicionalmente el precio de la gasolina extra estaba a unos 2.000 pesos por debajo, pero por encima de la gasolina corriente, y hoy vemos como la gasolina extra en el país, si ustedes van a una estación de servicio, está por el orden de los 19.000 hasta 20.000 pesos el galón. Entonces, si se acaba el Fondo de Estabilización de Precios, del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, estaríamos entonces hablando de galón de gasolina corriente y de diésel del orden de los 16.000 hasta 18.000 pesos, dependiendo del precio internacional del petróleo del momento. Doctor Vélez, buenos días, me alegra mucho saludarlo. Le pregunto de todos modos por un déficit trimestral de 10 billones de pesos que se está hablando en este momento. ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? Mire, el déficit que teníamos antes del 30 de junio era del orden de los 33 billones de pesos. Tengo entendido que el gobierno anterior capitalizó ese fondo con 8 billones de pesos de utilidades de Ecopetrol. Eso quiere decir entonces que es posible que estemos hoy del orden de los 26, 27 billones de pesos de déficit del fondo. Ahora bien, el gobierno nacional anterior estableció un plan para pagar de manera gradual ese déficit que iba hasta el diciembre del 2023 con unos aumentos graduales de la gasolina y el diésel. Sin embargo, pues estos recursos proyectados dentro del marco fiscal de mediano plazo, a mi modo de ver, no eran suficientes para suplir o tapar todo este déficit. Hoy en día, pues si no se hace algo, seguramente para diciembre del año entrante estaríamos hablando de un déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible del orden de los 40 billones de pesos. De tiempo atrás, nosotros hemos venido haciendo esta advertencia en diferentes comunicaciones, en diferentes participaciones en medios de comunicación, en la cual pues hemos dicho que el gobierno tiene que actuar rápidamente porque esto se le puede convertir en una papa caliente de unas dimensiones impresionantes. Es decir, doctor Vélez, esta es una discusión que se tiene que dar, eliminar el Fondo de Estabilización. Es inevitable que suban los precios de la gasolina, pero la pregunta que además se hacen los colombianos es ¿por qué tendrían que subir tanto los precios de la gasolina en Colombia, que en todo caso es un país productor de petróleo? Maritza, Colombia es el país que hoy por hoy tiene la gasolina más barata de todo el continente. Inclusive estamos por debajo del Ecuador. Yo acabo de llegar de un congreso de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustible en Uruguay y me quedé impresionado de cómo prácticamente en América Latina el promedio del precio de la gasolina o el galón de gasolina está por el orden de los 17.000, 18.000 pesos colombianos, llegando a casos como el de Uruguay, donde un galón de gasolina hoy en pesos colombianos vale 31.300 pesos. Algunos países como Ecuador y como el Perú, recientemente por protestas sociales han tomado la decisión de
controlar el precio. Pero la verdad es que nosotros estamos aún muy lejos de muchos de los países latinoamericanos, del promedio de los países latinoamericanos, y tocará o llegará el momento en que la situación se hará insostenible y el gobierno no tendrá otra opción que aumentar el precio de los combustibles. En este caso, el gobierno está aumentando o está hablando de aumentar el precio de la gasolina, ojo, no del diésel. Y en eso hay que hacer mucho énfasis porque el uno impacta más hacia algunos sectores de la economía que otros. Por ejemplo, la carga, el transporte público que utilizan por lo general diésel, pues seguramente no se van a ver tan afectados, pero los